luego de ese periodo de filosofía. Vamos a iniciar. Análisis plástico, estábamos viendo alguna pregunta del tema. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestra teoría. Habíamos llegado aquí hasta el factor de forma importante. La forma geométrica de la sección nos dice mucho de su eficiencia. Esta es la sección ideal para flexión, por eso usted la ve por ahí mucho. Inclusive las secciones rectangulares de concreto, al colocar acero de refuerzo en los puntos más alejados del elemento, buscan este tipo de forma en comportamiento. Entonces, si nosotros graficamos, fíjense, esa gráfica está normalizada en el momento versus el momento de excedencia y la curvatura sobre la curvatura de excedencia, y ahí vemos cómo es el comportamimo de cada una de las secciones. El caso ideal, el factor de forma 1, sería una sección que no tenga arma, una sección que todo el material de la sección está concentrada en los puntos más alejados del ejemplo. Eso es ideal, eso no existe. Sin embargo, el Weierstrass se le acerca. 1.1, 1.2, dependiendo, ¿no?, de la geometría. Ya secciones que van teniendo menor cantidad de material en los extremos, el factor de forma va creciendo y la eficiencia va cayendo. Uno de los casos más elevados de factor de forma es el rombo, donde el material termina en esquina en los extremos, y ahí donde se producen los mayores esfuerzos es donde menos material vamos teniendo, y eso es altamente ineficiente. Por eso esta sección no es utilizada como viga, y esta tampoco. Sería muy raro no ver. En columna es distinto. Columna, el comportamiento es diferente, por eso usted sí puede ver columnas circulares, pero el comportamiento de columna está gobernado más que nada por la compresión. El comportamiento de las vigas está gobernado mayormente por la flexión. Entonces, en esos casos, buscamos secciones que tengan un factor de forma lo más bajo posible. Bien, entonces vamos a ver algo de teoría. En toda la teoría de análisis y diseño estructural con la que nosotros trabajamos, hay asunciones, de eso no hay escapatoria. Nosotros partimos de una serie de consideraciones para realizar nuestros análisis, y entre las asunciones, como aquí está el listado de las asunciones que utilizamos para el cálculo de la capacidad plástica. Cuando nos referimos a la capacidad plástica, nos estamos refiriendo a ese momento plástico. En un sentido le vamos a llamar MP, momento plástico. Recuerda la fórmula que habíamos derivado. Característica de resistencia de la sección, momento de excedencia, es el producto del esfuerzo de excedencia por el módulo de sección elástico, mientras que el momento plástico, que es el momento máximo que puede resistir una viga, es el producto del módulo del esfuerzo de excedencia por el módulo de sección plástico. Entonces nosotros nos vamos a interesar mucho en este cálculo, y para obtenerlo trabajamos con esta serie de consideraciones. Primero, secciones planas permanecen planas. Esto sigue siendo válido sin importar si estamos en el rango elástico o inelástico. Esta es una de las consideraciones más importantes. Secciones planas permanecen planas significan que si yo tengo, vamos a poner una T sometida a flexión, nuestro diagrama de deformaciones unitarias va a ser del tipo en el que si yo tengo una sección plana, esa sección va a permanecer plana después de la flexión. Entonces tenemos una relación directa entre deformación unitaria y curvatura, según la distancia medida desde el eje neutro. Y esto se va a mantener así, no importa la magnitud de la flexión aplicada. Lo que va a suceder es que al aumentar el momento, lo que va a ocurrir es que ahora la sección va a aumentar de curvatura, pero va a seguir siendo plana. Es decir, esta curvatura se va a ir incrementando, pero la sección seguirá siendo plana
sin importar la magnitud del momento aplicado. Eso es fundamental y eso es lo que quiere decir la primera consideración. Lo siguiente, vamos a estar trabajando con secciones prismáticas con por lo menos un eje de simetría paralelo a la dirección de las cargas. Eso quiere decir que nuestra sección va a tener por lo menos un eje de simetría, siendo el eje de simetría este eje vertical que está aquí. Solamente vamos a trabajar con secciones simétricas. Por lo menos un eje de simetría significa que el eje donde están las cargas aplicadas, es decir, en este plano, en profundidad, recuerden, que es donde están aplicadas las cargas concentradas y demás. En ese eje nosotros vamos a tener perfecta simetría. Eso es lo que quiere decir que tendremos por lo menos un eje de simetría. Esta sección tiene un solo eje de simetría. En el otro sentido, una sección no asimétrica. Pero un requerimiento de que la sección sea simétrica con respecto al plano donde las cargas están siendo aplicadas. Por otro lado, las deformaciones por constante van a ser despreciables. Solamente vamos a tener deformaciones por flexión. Recuerda que este es nuestro diagrama de deformaciones unitarias. Y también no va a haber inestabilidad de los miembros. Es decir, que no vamos a tener el fenómeno de pandeo y pandeo lateral torsional. ¿Alguien tiene de esas reglas que a mí me gustan usar de ejemplo de las plásticas? Hay que tener unas reglitas de esas por ahí. Nunca falta. Alguien, siempre en un salón alguien debe tener una de esas. Ajá, préstame. Quizás ya es una muy rígida. A ver, quizás esta me puede servir. Préstame eso, varón. Pero sin el estuche. Estas pueden servir. A ver, miren. Esta sección, si yo dibujo la sección transversal, vamos a pensar que esto es una viga. Si yo dibujo la sección transversal de esta viga, ajá, préstame. Gracias. Esta nos va a servir. Esta nos va a servir mejor. Es muy flexible. Perdón. Gracias. Si yo dibujo la sección transversal de esta viga, ella más o menos de una forma un poco rara. No es rectangular, pero sí es una cosa que hace más o menos así. Y ella va hacia atrás. Esta sería nuestra sección transversal. Por aquí vendría el eje neutro. Hacia allá atrás. Pues si yo esta sección la someto a flexión, yo le aplico momento aquí, toda esta zona que voy a sombrear rojo va a estar en compresión, ¿verdad? Toda esa zona de ahí va a estar, todo esto va a estar en compresión, ¿verdad? Ya que allí yo voy a tener, si veo en términos de esfuerzo, una serie de esfuerzos en compresión y por acá abajo tensión, ¿sí o no? En cuanto a esfuerzo se refiere, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver un fenómeno de inestabilidad que se conoce como pandeo, que es el que ocurre en las columnas cuando yo le aplico carga. Fíjense, cuando yo tengo un elemento muy inflexible como la columna, y si tú agarras tu reglita también y la aprietas en compresión, vas a ver, no lo hagas hasta hacerla fallar, pero sí vas a notar esa curvatura, ¿no? Entonces, ocurren los elementos en compresión. Si aquí yo tengo una zona en compresión, también puede ocurrir lo mismo. O sea que aquí el eje neutro que está como por esta línea que se ve por aquí, si yo ahora a esta viga le voy a aplicar flexión, vamos a aplicarle flexión aquí, la zona superior va a estar recibiendo esfuerzos de compresión. Y observe lo que va a pasar. Aplicándole flexión, ¿no?
Aplicando la flexión, ¿qué ven ustedes en la zona superior en compresión? ¿Qué está sucediendo? Se desplaza lateralmente, ¿no? Es decir, que está ocurriendo más o menos esto también, ¿no? Está ocurriendo más o menos esto, pero solamente de la parte en compresión. ¿Ven? Entonces, como la zona en compresión trata de irse hacia acá y la parte en tensión para el otro lado, ¿no? Ahora, hazme un favor. Arriostrala a la mitad. Esto tiene 30 centímetros, aquí donde está la marca de 15 centímetros arriba. Arriba significa, fíjalo para que no se desplace lateralmente. Vamos a hacer, y a los 15 centímetros. Ahí. Ahora, yo voy a aplicarle flexión igualito, ¿no? Observe qué está sucediendo ahora. Es más difícil de que se pandee, porque la longitud del elemento ahora se acorta a la mitad. ¿Sí? Si yo agarro mi columna y le acorto el tamaño, también si le aplico compresión va a ser más difícil que se pandee, ¿no? Pues el elemento se vuelve más rígido. Entonces, gracias. Ese tipo de pandeo, que lo vamos a ver bastante, sobre todo en el curso de estructuras metálicas, recibe un nombre. Ese tipo de pandeo se llama pandeo lateral torsional. Ustedes vieron que la parte en compresión tenía la tendencia a desplazarse lateralmente en un sentido, ¿verdad? Y la zona en tensión tenía la tendencia a desplazarse en otro sentido, es decir, que la sección tiende a rotar. Entonces se llama pandeo lateral porque lo que sufre es una bifurcación lateral, y torsional porque la sección tiende a rotar. Pandeo local se refiere a si yo tengo una viga well flange, y la sometemos también a flexión. La parte en compresión ahora está compuesta por el ala superior y partes del ala, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esfuerzo en compresión también, en esta zona. Entonces, muchas veces ocurre que cuando estos espesores son muy delgados, aquí, mientras más delgada la sección, más propensa es al pandeo. Aquí se puede producir algún tipo de pandeo local. Solamente en una porción de la sección. Usted lo ve por ahí a veces en vigas de estas que se encuentran como pandeadas en una parte, ¿no? Esto se conoce como pandeo local. ¿Por qué local? A diferencia de acá, que toda la sección se desplaza lateralmente y rota, que sería un pandeo de tipo global, este es un pandeo solamente localizado en una porción del elemento. Aquí tendríamos pandeo lateral torsional, que es un pandeo global, y aquí tendríamos un pandeo local, en este caso de lado, que es la que está completamente sometida a compresión. Entonces, en este curso vamos a considerar que los elementos se encuentran debidamente arriostrados, de manera que no se produce pandeo. Esa es una de las consideraciones. En el curso de estructuras metálicas, como les decía, nosotros vamos a aprender cómo diseñar todos estos elementos para atender los problemas de pandeo lateral torsional, pandeo local y otros tantos pandeos. Yo le llamo a ese curso de estructuras metálicas el curso del pandeo. Porque, como vamos a trabajar con secciones de paredes delgadas, cuando están sometidas a compresión, como en efecto lo están, al menos en alguna parte, hay que considerar los efectos del pandeo que pueden ocurrir. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros hicimos este análisis ya de secciones doblemente simétricas como la sección rectangular
Aquí está resumido el análisis que ya habíamos presentado la vez pasada. Ya hemos llegado a esta conclusión, ¿no? El factor de forma, perdón, que el módulo de sección elástica para una sección rectangular era un sexto de B Por h al cuadrado, y el módulo de sección plástica era un cuarto, ¿no? un cuarto de B por H cuadrado. Esto lo habíamos derivado en la clase anterior. Y que el factor de forma Viene a ser la relación entre los dos módulos. Es adimensional y mientras más cercana la sección se aproxime a un white flange, más bajo será su factor de forma y más eficiente será la misma. A mayor factor de forma, menos eficiencia de la sección. Recuerden siempre eso. A ver, vamos a cubrir esto para ver las aplicaciones Del análisis plástico, tanto en vigas, vamos a hacer análisis plástico tanto en vigas como en marco sencillo, para que se comprenda bien el concepto. Hay tres teoremas que debemos aplicar en el análisis plástico. El teorema de límites inferior, el teorema de límite superior y el teorema de unicidad. Traté de buscar una traducción al inglés para la palabra uniqueness y en el diccionario me aparecía unicidad, así que esa palabra incorpórenla a su vocabulario. En inglés el término es uniqueness. Que suena mejor porque está como más relacionado a el carácter único. Esto quiere decir que la carga que produce falla en una estructura es de características únicas. Hay una única carga de falla con la cual la estructura puede colapsar. Si la estructura la alcanza, ella va a colapsar. Todas las estructuras tienen un punto de falla. No hay estructura invulnerable. Toda estructura puede fallar. Recuerde siempre eso, no hay estructura con infinita capacidad de carga, eso no existe. Fíjense el caso del puente de Baltimore, lo que pasó. Donde se alcanza la carga de falla, su estructura va a colapsar, no tiene de otra. ¿Sí? Así que cuando el dueño del proyecto que usted está diseñando le pregunta, ¿y eso se puede caer? Usted tiene que decirle que sí. Claro que se puede caer. Porque todo se puede caer. ¿Sí o no? Uno va a tratar de que dentro de los escenarios posibles ese fenómeno no ocurra, pero esa posibilidad está ahí. Usted no debe mentir. Usted no puede decir, no, ¿cómo se va a caer? Y al día siguiente viene un sismo y la echa abajo. No puede decir eso, usted no puede mentir. Tiene que ser correcto. Doctor, ¿me puedo morir? El doctor no le puede decir que no. Y si dice que no es mentira, ¿verdad? Si para allá va todo el mundo. Entonces, sí, usted se va a morir, yo también. Hasta mi hijo que está chiquito en algún momento también. ¿Verdad? Ahora uno procura, la ciencia procura de que eso se dilate lo más posible, ¿no? ¿Cuántos años? Pero la realidad es que las estructuras, según las personas, tienen un punto de falla. Entonces, la carga que produce falla tiene un carácter único. Ya vamos a ver en detalle el texto y gráficamente qué queremos decir con eso. Dice este texto, esto no, yo no aspiro a que ustedes se lo aprendan, pero que sí lo comprendan, lo que quiere decir. Teorema del límite inferior. Una carga, voy a leerlo textualmente y después voy a tratar, porque es un poquito abstracto hasta que lo practicamos. Voy a tratar de representarlo gráficamente, aunque la mejor manera es con ejemplos, como vamos a ver posteriormente. Una carga de colapso calculada en la base de un diagrama de momento asumido. Voy a ir subrayando las partes importantes. ¿Qué estamos haciendo? Calculando la carga de colapso, la carga de falla. Con base en un diagrama de momento asumido. Fíjense aquí. Aquí estamos hablando de nuestro diagrama de momento. Asumido. Yo voy a asumir un diagrama de momento en el cual los momentos no excedan los momentos plásticos. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún punto
los momentos sean mayores que la capacidad plástica. Que los momentos en ningún lado de la estructura alcancen la capacidad o que lleguen a ser por lo menos igual. Esa carga de colapso calculada con esta premisa será menor o igual que la carga real de colapso. Vamos a ponerlo aquí gráficamente. ¿Qué queremos decir con el teorema del límite inferior? Vamos a suponer que yo tengo una escala aquí, donde lo que estoy buscando es la carga de falla. Carga de falla, vamos a llamarle P. Carga de falla de una estructura, que es lo que me interesa con el análisis plástico. Determinar cuál es la capacidad máxima de carga que yo le puedo aplicar a un sistema. Entonces, si yo asumo un diagrama de momento que cumpla con equilibrio y todo, y calculo una carga de falla con ese diagrama de momento, si no excedo el momento de capacidad en ningún punto de la estructura, habré encontrado una carga de falla que va a ser menor o igual que la carga real de colapso. Vamos a suponer que la carga real de colapso está aquí. Real. Entonces, si yo aplico teorema de límite inferior, asumo un diagrama de momento, no excedo la capacidad plástica en ningún punto, la carga de falla que he encontrado con ese teorema de límite inferior va a ser menor o igual que la carga real de colapso. Por ejemplo, vamos a suponer que la carga real de colapso en una estructura son 1000 toneladas. Y que usted con el teorema del límite inferior determinó que la capacidad real, que la capacidad de falla son 800 toneladas. Es decir, usted hizo un cálculo y usted dice, bueno, mi estructura, utilizando este diagrama de momento y no excediendo el momento de capacidad en ningún lado, tiene una resistencia de 800 toneladas. Eso quiere decir que su análisis ha sido conservador. Porque si la carga real de colapso es 1000 toneladas y usted calculó 800, como la capacidad usted está diciendo, bueno, ella resiste por lo menos 800 toneladas, es decir, que va a resistir de ahí para arriba. Esto quiere decir que las soluciones de teorema de límite inferior suelen ser conservadoras. Son soluciones conservadoras. Yo estoy creyendo que mi estructura aguanta 800 toneladas, pero ella en realidad aguanta 1000. Eso es conservador, ¿sí o no? Eso es conservador. Porque usted dice, yo le puedo aplicar 800 toneladas y lo voy a limitar a 800 toneladas, y usted está siendo conservador porque ella tiene más capacidad. Entonces, características de las soluciones de teorema límite inferior suelen ser conservadoras. Suelen ser conservadoras. Porque en ningún punto estamos excediendo la capacidad plástica de los elementos. Esta es la clave. Esta es la clave. Veamos ahora el segundo teorema. El teorema del límite superior nos indica que una carga de colapso, fíjense que estamos calculando nuevamente lo mismo, ¿cuál es la carga de falla? Una carga de colapso calculada en la base de un mecanismo asumido. Fíjense, diferencia. Allá arriba que estábamos asumiendo un diagrama de momento. ¿Sí? Diagrama de momento asumido. Aquí estamos asumiendo un mecanismo. ¿Qué tipo de mecanismo? Y lo vamos a ver. Mecanismo de falla. Mecanismo de falla. Cuando hablamos de mecanismo de falla es que para que se forme un mecanismo, y yo sé que con los ejemplos se va a aclarar mejor, para que se forme un mecanismo yo tengo que alcanzar la capacidad plástica en un número suficiente de puntos para que la estructura falle. Mecanismo de falla o mecanismo de colapso significa que yo alcanzo la capacidad plástica de la estructura. En el teorema del límite inferior me quedo por debajo de ello.
me quedo por debajo de acá en el teorema del límite superior la alcanzamos en un número suficiente de puntos para que la estructura se vuelva un mecanismo de falla. Entonces, la conclusión es que esa carga de falla basada en ese mecanismo de colapso será mayor o igual que la carga real de colapso. Entonces aquí en mi escala, si yo calculo mi carga de falla con el teorema del límite superior, yo debo saber que lo que estoy calculando como carga puede estar por encima de la carga real de colapso. Vamos a poner un ejemplo, digamos que con una solución del teorema del límite superior yo encuentro que la capacidad de la estructura son 1200 toneladas. Yo debo entender que la estructura, su carga real de falla va a estar por debajo de ese valor. O que la carga real de falla va a ser 1200 o menos. Por lo tanto, las soluciones del teorema del límite superior suelen no ser conservadoras. Ponerlo entre comillas. Podrían no ser conservadoras porque estamos creyendo que la estructura aguanta 1200 cuando falla con 1000. Usted puede decir, no, a ella se le pueden aplicar 1200, pero puede que falle con menos. Lo que yo sé es que tengo dos fronteras, ¿no? Mi carga de falla va a estar entre una solución del límite inferior y una solución del límite superior, ¿no? Lo cierto es que aquí es donde entra el tercer teorema que viene como a dilucidar esas dos fronteras, ¿no? El teorema de unicidad, que sería la traducción de uniqueness, nos indica el carácter único de la carga de falla. La carga real de colapso es aquella que tiene la misma solución del límite superior y del límite inferior. Fíjense eso. Eso quiere decir que yo puedo aplicar múltiples diagramas de momento, porque en la solución de límite inferior trabajamos con diagramas de momento asumido. Diagramas de momento asumido. Y siempre aquí vamos a utilizar la palabra asumido. Nos vamos a inventar un diagrama de momento. Pero no a lo loco. Ya vamos a hacer buenas asunciones. Buenas asunciones. Es decir, que yo no puedo asumir aquí como me da la gana, tengo que tener clara cuáles son las reglas. Entonces, las soluciones de teorema del límite inferior que aplican el diagrama de momento asumido, yo puedo aplicarlas múltiples veces, así como yo puedo aplicar múltiples mecanismos de falla aquí. Recuerden que voy a colocar aquí gráficamente todo lo que dicen allá en el texto. Estos diagramas en ningún punto debo exceder la capacidad, y aquí para que se forme un mecanismo de falla debo alcanzar la capacidad. Note la diferencia entre una igualdad, la otra una desigualdad. Entonces yo puedo aplicar varios diagramas de momentos asumidos y para cada uno voy a tener una P de falla diferente. Uno aquí. ¿Cierto? Yo puedo aplicarlo múltiples veces. Y cada uno me va a arrojar una carga de colapso distinta. Para cada diagrama de momento asumido va a haber su correspondiente carga de falla. Puedo aplicar también múltiples mecanismos de colapso. Para cada mecanismo de colapso yo voy a tener una carga de falla distinta. La solución real se va a presentar cuando ambas soluciones del límite superior y del límite inferior coinciden. En la carga real de falla vamos a tener el teorema de unicidad. Lo que quiere decir que la carga de falla calculada con el teorema del límite inferior y la carga de falla calculada con el teorema del límite superior coinciden, y ahí tenemos la carga de falla real de la estructura.
que esto se ve un poco borroso, no se ve tan claro. Pero en la medida que lo apliquemos lo vamos a ir entendiendo mejor. Fundamental. ¿Qué condiciones debo aplicar para el análisis plástico? No falla, equilibrio. Siempre tenemos que aplicar equilibrio, tanto externo como interno. La estructura va a estar en equilibrio. Entonces, también los miembros, los momentos calculados no deben exceder la capacidad plástica en ningún punto de la estructura. Eso es lo mismo que tenemos arriba. Los momentos no deben exceder los momentos plásticos en ningún punto de la estructura. Y aquí está una de las consideraciones más importantes del análisis plástico. La estructura y el material del que está hecho la estructura debe tener comprobada ductilidad. ¿Qué entendemos por ductilidad? Ductilidad es capacidad de formación. Y recuerde siempre, por favor, y se lo indico porque me lo escriben a veces en los exámenes. Repita conmigo. Ductilidad. Ductilidad. No es ductibilidad. ¿Ok? Por favor. Si usted va a mencionar esto por ahí como ductibilidad, no diga que fue estudiante mío, se lo agradezco encarecidamente. Ductilidad. El término es ductilidad. Es una de las características más importantes que deben tener nuestras estructuras y los materiales con los que trabajamos. ¿Quiénes fueron al ensayo de la mina? Un par por ahí, en el laboratorio de estructura. ¿Se apreciaban las deformaciones antes de la falla? Al principio, cuando salieron las primeras fisuras, usted no veía la deformación, ¿no? Pero ya comenzaban a manifestarse las fisuras. Pero al momento de la falla, ¿cómo estaba la viga? Bien deformada, visiblemente deformada. Si la viga hubiera sido de vidrio completa, así mismo, del mismo tamaño, pero de vidrio, ¿hubiéramos tenido el mismo comportamiento? Cuando estalla eso, usted ni siquiera va a ver una deflexión, ¿verdad? Porque es un material frágil. Lo contrario de ductilidad es fragilidad. Una estructura que no tiene capacidad de deformación es peligrosísima, porque va a fallar sin avisar. Ese experimento es bien importante porque le indico a usted que si la estructura está bien diseñada, como bien estaban esas vigas, bien calculada, ella va a presentar grandes deformaciones visibles antes de que ocurra la falla, y eso permite por lo menos salvar la vida de la gente, que es lo principal. Tomar acciones correctivas, reforzar, apuntalar, hacer algo antes de que se presente un colapso. Entonces, la estructura, para que el análisis plástico sea aplicable, tiene que tener comprobada ductilidad, capacidad de formación antes de la falla. Eso es fundamental. En los cursos de diseño, hormigón 1, hormigón 2, estructuras metálicas, puentes, etc., cuando aplicamos las normas de diseño, implícitamente estaremos diseñando estructuras, si seguimos las normas bien, que tengan un comportamiento dúctil. Eso es fundamental. La ductilidad es capacidad de formación, y la capacidad de formación también tiene que ver con la capacidad de disipar energía durante un sismo. ¿Okay? Eso es bien importante. De lo único que la estructura se agarra al momento del sismo es de su capacidad de disipar energía. Recuerda que el problema del sismo es un problema dinámico, un problema de energía. Usted tiene una energía de movimiento que está entrando en la base de la estructura.
comienza a moverse el terreno. Allá abajo comienza, imagínense que esto es una estructura, ¿no? Allá abajo comienza a moverse el terreno y las fundaciones, las bases comienzan a vibrar y le transmiten ese movimiento a la estructura. La única manera que ella tiene para sobrevivir es si ella tiene una capacidad de disipar energía mayor que la energía cinética que está entrando del sismo. Es un balance de energía. Si el sismo viene con una energía cinética que la estructura no puede disipar, la estructura colapsa. Si la estructura tiene capacidad de disipar esa energía, la estructura sobrevive. Tan sencillo como eso. No hay que darle capacidad a la estructura para disipar energía y eso reside en la ductilidad. 3 métodos vamos a emplear para el análisis plástico y yo los voy a explicar los 3 en un ejemplo sencillo inicialmente, después de hoy vamos a ver pura práctica. El método paso a paso es el primero que vamos a ver, el segundo es el método de equilibrio o estático y el tercero el método cinemático o método de trabajo virtual. Entre paréntesis el otro nombre con el que se conocen esos métodos. El método paso a paso. En este método la carga es progresivamente incrementada y el análisis implica cambios en la estructura a medida que se forman las articulaciones plásticas. También se le conoce como el método de pushover. Usted lo va a ver en la literatura también como método de pushover. Y esto es exactamente igual a lo que hicimos en el laboratorio, en el ensayo de la viga en flexión. Usted vio que la carga fue progresivamente incrementándose. ¿Recuerda eso? Comenzamos con valores de carga bajos y se fueron incrementando progresivamente. Y fuimos marcando donde se producían las fisuras, fuimos marcando las deflexiones que se iban produciendo hasta que la viga salió. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es como hacer una prueba de carga, pero teórica. Vamos a agarrar nuestra estructura y le vamos a aplicar carga progresivamente hasta que falle. Es hacer una prueba de carga en papel, teóricamente, analíticamente. Y eso debe coincidir bastante bien con una prueba de laboratorio hecha en el laboratorio de estructura. Este es el método que más información provee, porque nos indica desde el punto de cero carga hasta el punto de máxima carga cómo va cambiando la rigidez y cómo van apareciendo los daños en el elemento estructural antes que se produce la falla. Los otros 2 métodos le calculan directamente la carga de colapso, directamente la carga de falla, sin interesarnos en lo que pasa en el camino. Ellos son el método de equilibrio o método estático y el método cinemático o de trabajo virtual. ¿Qué dice el método de equilibrio? Se propone una solución en estado estáticamente admisible de equilibrio. Este tipo de método trabaja fundamentalmente con soluciones de límite inferior. No sé lo que quiero. Y se congeló. No sé si se congeló aquí o allá. Aquí se mueve, allá no se mueve. ¿Eso pasa a veces con este proyecto? ¿Ah? A ver, vamos a ver si podemos. Quedó congelada la. Ahí se fue. Se desconectó. Vamos a regresar. Vamos. Se ha producido un error de red. ¿Cuántos segundos?
No aparece ahí, ¿no? Intentar una vez más. La que no vaya nunca, ¿no? Apágalo y diciéndolo todo. Me hace falta cubrir el teorema de límite, perdón, el método cinemático y entonces vemos algunas aplicaciones. Vamos a ver si logramos traerlo de nuevo. No luce bien. Ok, lo voy a anotar aquí, el proyecto se parece. Ah, no, ahí está bien. Vamos a ver. Esta vez luce prometedor. Ahí está. Ok, le decía que el método de equilibrio va a ser un método de solución de teorema de límite inferior y con él vamos a poder determinar directamente cuál es la carga de falla. Entonces aquí en teorema de límite inferior nosotros vamos a estar aplicando el método de equilibrio. Porque el método de equilibrio trabaja con diagramas de momento. Diagramas de momento asumido. Y el método cinemático o método de trabajo virtual Propone como solución un mecanismo de colapso directo. Es una solución, ya que estamos trabajando con un mecanismo de teorema de límite superior y también busca calcular la carga de falla. De manera que el método del método cinemático va a ser una solución de teorema de límite superior y ambas buscan como cálculo el determinar la carga de falla. La carga de falla también se conoce como carga última. Se lo va a ver en la literatura, sobre todo en los cursos de diseño, que hablamos de la carga última. Carga de falla, PF, o carga última, como la va a ver muchísimas veces. Carga última, bueno, su nombre lo indica directamente, ¿no? La última carga que yo le puedo aplicar a la estructura, ¿no? Que produce falla. Entonces, este va a ser el segundo método que vamos a ver, este va a ser el tercer método que vamos a ver.
y ellos se caracterizan por determinar directamente la carga de falla. El método de paso a paso, lo vamos a ver en un ejemplo enseguida, nos da un historial de principio a fin, desde cero carga hasta carga de falla, que es lo que ocurre con nuestra estructura. Bien, ¿alguna pregunta? Antes de que el proyector se nos eche a perder, vamos a apagar y vamos a venir acá entonces a nuestras aplicaciones. Vamos a considerar que tenemos una viga con carga uniformemente distribuida, doblemente empotrada. Vamos a ver el método paso a paso, primeramente. Y esa viga yo la aplico con una carga uniformemente distribuida de magnitud W y que ya tiene una longitud E. Vamos a considerar también que la viga tiene una capacidad igual a momento plano. Es decir, que ya hemos hecho este cálculo. Vamos a suponer que ya hicimos el producto a nivel de sección transversal del cálculo del módulo de sección plástica y conocemos el esfuerzo esencia del material, es decir, que ya este es un dato conocido. Se conoce la capacidad plástica. Conocido. Y que la viga tiene la misma capacidad en toda su extensión, es del mismo material, de principio a fin. En cualquier punto donde yo corte mi viga me voy a encontrar con esa capacidad. Que en cuanto a análisis estructural se refiere, ¿qué sabemos nosotros de este análisis estructural? Que es indeterminado, ¿verdad? Es un análisis estructural indeterminado, grado de indeterminación que tenemos aquí. Vamos a tener reacciones y momentos incógnitos, ¿no? ¿Sí o no? Las reacciones horizontales ante la ausencia de cargas axiales van a ser cero, así que ahí lo que tenemos como incógnitas son dos reacciones verticales y dos momentos. ¿Cómo se va a deformar nuestra estructura? Lo sabemos, ¿verdad? Así. Mientras se mantenga elástica. ¿Cierto? ¿Usted ha hecho este problema alguna vez? De viga doblemente empotrada con carga uniforme para encontrar diagramas, momentos, reacciones. ¿No lo ha hecho? ¿Nunca lo ha hecho? ¿Usted hace? Es un clásico de análisis estructural. Si hacemos un análisis estructural elástico, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un diagrama de momento que va a tener las siguientes características. Vamos a tener momentos negativos aquí, iguales a W L cuadrado sobre 12. Y acá en el medio vamos a tener la mitad de eso. W cuadrado sobre 24. Bien, W cuadrado sobre 24. Si usted hace el análisis estructural, va a llegar a estos resultados. Bien. No lo vamos a hacer, voy a tomar directamente los resultados, pero
los insto a que hagan el análisis por cualquiera de los métodos que vimos, la bola integral, la área momento, como ustedes prefieran. Entonces, en el método paso a paso, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuáles son los momentos máximos del diagrama, y aquí sabemos que está ocurriendo en los extremos. Si la viga tiene la misma capacidad, ella va a llegar a su resistencia máxima en los puntos donde el diagrama de momento es mayor, ¿verdad? En el punto donde ocurre los máximos. De aquí, si yo igualo este momento a la capacidad de la viga, voy a encontrar la carga, dado este valor conocido, cuál es la carga que cuando la aplique produce que la viga alcance su capacidad en los extremos, ¿verdad? Si yo despejo de ahí, voy a llamarle a esta primera carga W1, primer valor de carga que le voy a aplicar a la viga, y si lo despejo de ahí, W1 sería 12 veces MP entre L cuadrado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Recuerda que MP es conocido, la luz de la viga también. Esto lo calculamos ya previamente. Entonces yo digo, bueno, si yo le aplico una carga de 12 veces MP entre L cuadrado, la viga va a llegar a su capacidad en los extremos. ¿Sí o no? En el momento que yo aplico esa capacidad, si yo reemplazo aquí ahora ese valor de W1, ¿qué va a suceder? Si yo reemplazo ahí W1, tendría 12 veces MP entre L cuadrado, esto es W1 por L al cuadrado sobre 24. Este punto está en cuánto de su capacidad. Está a la mitad, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso quiere decir que cuando en los extremos alcanzamos la capacidad, la viga en el medio todavía tiene la capacidad del 50%, ¿verdad? La viga por aquí está muerta de la risa todavía. Cuando aquí ya ha llegado a su capacidad. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede? En este primer estado de carga, lo que está sucediendo es que, ok, cuando alcanzo la capacidad plástica, aquí es donde viene el concepto de la articulación. En el momento en el que aquí alcanzamos la capacidad plástica de la viga, se forman articulaciones plásticas. Ahí tengo una articulación plástica. El momento ha alcanzado el momento plástico. Y donde alcanza el momento, su momento plástico, yo por ahí no puedo transmitir más momento. Ya la viga llegó a su capacidad. Y la articulación plástica es muy similar a una articulación real. Ya por ahí no podemos transmitir más carga. Y lo que sucede a continuación es que la viga ahora se transforma en una viga que ahora tiene una articulación plástica. Y es como si estos apoyos cambiaran ahora a articulaciones reales. ¿Sí? Articulaciones reales. Ahora yo puedo seguir aplicándole carga, puedo seguir con mi prueba, mi análisis experimental, puedo seguir con mi ensayo de laboratorio, puedo aplicar un segundo incremento de carga. Poner esto por acá. ¿Yo puedo aplicarle carga a una viga simplemente apoyada? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Por supuesto que sí. La viga ahora lo que siente es que ella perdió capacidad aquí en estos puntos o ya la utilizó.
ya no le puedo aplicar más flexión a esos puntos, pero yo puedo seguir aplicando carga porque el resto de la viga todavía está por la cabeza. Todavía tiene capacidad. ¿Cómo es el diagrama de momento ahora? Viga simplemente apoyada. Sabemos que nuestro diagrama de momento parabólico va a tener un valor aquí máximo que es W al cuadrado sobre, ese se lo sabe, ¿verdad? 8. Ahora vamos a tomar este momento y así como hicimos acá, vamos a igualarlos a la capacidad remanente que todavía le queda a la viga en ese punto. ¿Cuál es la capacidad restante que le queda a la viga en ese punto? Si ya consumió MP medios, todavía le queda otro MP medio. Si ya usó la mitad de su capacidad, todavía le queda la otra mitad. ¿Sí o no? Ya consumió en este comportamiento inicial la mitad del fondo que tiene disponible y todavía le queda el otro 50%. Pues vamos a tomar ese valor de momento y lo vamos a igualar a NP medio, que es la capacidad restante o remanente, como usted le quiera llamar. La capacidad restante, la capacidad que todavía tiene disponible. Como tener un fondo de dinero, ¿no? Aquí yo tengo 3 puntos críticos, ¿no? 1, 2 y 3. Y todos tienen el mismo fondo, todos tienen el mismo monto, la misma cantidad de dinero. Voy a meter una plata. La plata la entiende hasta el que no sabe leer ni escribir. ¿Sabía eso, no? La persona que no sabe ni leer ni escribir sabe contar dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque es más importante el dinero que el saber leer y escribir. Que sin eso. Denle un cambio malo a una persona que es analfabeta para que lo vea contar. ¿Sí? 1 y 2 ya se gastaron el 100%, pero 3 todavía le queda el 50%. ¿Ok? Ya le queda todavía en qué gastar, en qué utilizarlo. Entonces igualo el nuevo momento a la capacidad restante, a lo que está disponible, capacidad restante o disponible, o remanente, como le quiera llamar. Todos esos son 5. ¿Cuánto tengo todavía en el bolsillo también? Pero puedo gastar la mitad. Y despejemos ahí la segunda carga. W1 igual a 4, ¿verdad? MP entre L cuadrado. Y cuando eso ocurre, en la viga se forma una articulación plástica ahora aquí. Anteriormente se había formado articulación plástica en el punto 1 y en el punto 2. Ahora voy a tener una articulación plástica en el punto 3 y se produce el mecanismo de colapso o mecanismo de falla. Como en el béisbol, igualito. Una viga colapsa con 3 strikes. Una viga se poncha en flexión con 3 strikes. 3 articulaciones plásticas, no se lo olvide más nunca. Yo necesito 3 strikes para ponchar una viga en flexión. 3 articulaciones plásticas, listo. No hay otro. 1, 2 y 3. Ya de esta manera la viga no puede resistir más cargas y llegado a su capacidad. Por lo tanto, la carga de falla sería la carga de falla o carga última, como le podemos llamar, es la suma de estos dos incrementos. $12 y 14
2 y 4, perdón. La carga de fallo de una viga doblemente empotrada con carga uniformemente distribuida es 16 MP entre L. Ya le encontré cuánto es la carga máxima que le puedo aplicar a esa viga. Si conozco el MP y la luz, y el MP lo conozco, yo puedo saber cuánto es la carga máxima que recibe esa viga. Entonces note algo curioso que hay aquí. ¿Cuánto es este valor? Un 24 ohm más un doceavo. Necesita una calculadora larga con su calculadora. 324. Y eso es, simplificando. ¿Eh? 324 o de un octavo. WL cuadrado sobre 8. Pero al final, el diagrama de momento final va a resultar en que yo lo puedo reescribir. Fíjense, yo puedo reescribir esto como que mi momento plástico es igual a W L cuadrado sobre 16, ¿sí o no? ¿Y dónde yo tengo esos momentos plásticos? Aquí, ¿verdad? Aquí y aquí también, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque en esos puntos se formaron nuestras articulaciones plásticas. MP, MP y MP. W cuadrado sobre 16. Entonces, de manera que nuestro diagrama de análisis plástico va a resultar en una reducción de los momentos negativos con un correspondiente incremento de los momentos positivos. Obsérvelo aquí. Ahora, mi valor de momento plástico, WL cuadrado sobre 16, WL cuadrado sobre 16, y acá también tengo WL cuadrado sobre 16. Y un 16avo con un 16avo también suma un octavo, ¿sí o no? Pero lo que está sucediendo es que aquí está ocurriendo en este una redistribución de momentos. Súper interesante. El diagrama blanco es el producto del análisis estructural elástico y este rosado es el producto del análisis estructural plástico. Ambos suman WL cuadrado sobre 8 porque el equilibrio tiene que mantenerse, estática es estática. Pero la manera como se reparten los momentos positivos y negativos en el análisis elástico es tal de que el doble se transmite a los apoyos y la mitad a la zona central, mientras que en el análisis plástico se reparte la misma cantidad para los dos. Bien. Preguntas del método paso a paso. Aquí fuimos gradualmente incrementando la carga y aplicando entonces las articulaciones plásticas donde los puntos de momento máximo se formaban hasta que ya yo no le pude aplicar más carga. Preguntas. Si nosotros hiciéramos un gráfico, como hacemos en el laboratorio,
de carga versus deformación máxima. Nuestro gráfico en este caso tendría esta forma. Vamos a tener un primer incremento de carga aquí, cuyo valor es 12 MP entre L cuadrado. Luego de aquí, desde este punto, va a ocurrir un segundo incremento de carga, 4 MP entre L cuadrado. Y aquí llegaremos al valor de la carga última. El 16 MP entre L cuadrado. Y tendríamos deformaciones que la podríamos determinar. Hay un ejemplo que en la próxima clase se lo presento. Vamos a tener aquí unas deformaciones. De manera de deformación aquí. Aquí va a haber un incremento de la deformación que le vamos a llamar de 2. Mediante área aumento nosotros podríamos determinar esos valores. Pero este sería el gráfico de principio a fin de cómo la estructura se va comportando. En esta zona, inicialmente la viga está completamente elástica. Aquí donde se forman las primeras articulaciones plásticas, ya en esta región, la viga está con las articulaciones plásticas en los extremos. En esta zona. Y aquí se alcanza entonces el mecanismo de colapso. Por acá, en esta región la viga está completamente elástica. Elástica. Aquí forma articulaciones plásticas y ya comienza a deformarse entonces así. Y se forman nuestros mecanismos entonces al final. Estos serían los 3 estados de comportamiento que puede tener la estructura. Bien, preguntas del método paso a paso. Solamente hay que saber equilibrio para hacerlo. Y resolver sistemas estáticamente indeterminados. Preguntas. Eso me da chance para explicar el método de equilibrio con este mismo problema. Vamos a ver el método de equilibrio. Ya no me da chance de ver el cinemático, pero lo podemos ver en la próxima. Vamos a tomar nuestra viga doblemente empotrada, con nuestra carga uniformemente distribuida, la misma capacidad conocida en nuestra luz de valor n, cualquiera. Entonces, el método de equilibrio realmente es muy sencillo. Me cabe ahí. Me cabe ahí ese pedacito de tablero que está en medio. Número 1, vamos a suponer que la viga está simplemente apoyada. O sea, un diagrama de momento.
de viga simplemente apoyada. Simplemente apoyada, ese era, simplemente apoyada. ¿Cuál es el momento máximo en una viga simplemente apoyada? ¿Y cuál es su forma? Una parábola, ¿cierto? ¿Y el valor máximo? W cuadrado sobre 1. Ese sería el diagrama de momento si la viga estuviera simplemente apoyada. No hay que darle más vuelta. ¿Por qué lo estamos considerando simplemente apoyada? Porque en el método de paso a paso encontramos que hay una condición en donde la viga va a quedar como si estuviera simplemente apoyada. Este es el paso número 1. Construir un diagrama de momento de viga como si estuviera simplemente apoyada. Paso 2. Vamos a inventar. Así mismo. Por eso yo puedo inventar lo que sea, sí y no. Vamos a inventar un diagrama de momento que cumpla con las condiciones de borde y también con equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Que aquí yo puedo aplicar un momento. Este momento debe ser, según la teoría, menor o igual que el momento plástico, ¿sí o no? Yo no me puedo exceder la capacidad porque esto es todo lo que yo tengo en el bolsillo. Yo no tengo más nada de eso. Yo no puedo gastar más de lo que hay. Eso es lo que hay disponible. Eso es lo que hay en caja. Eso es lo que tenemos disponible. Entonces, el diagrama de momento que me voy a inventar, me lo voy a sacar de cualquier lado donde lo tenga en el cerebro, me lo voy a inventar. Y aquí hay que inventar. Inventar bien, con fundamento. Como decía ya, no de cualquier manera. Bien, las cosas que sirven son las cosas que se inventan para que funcionen. ¿Verdad? Uno de los primeros inventos que hizo Edison, ¿usted sabe cuál fue? Thomas Alva Edison, uno de los más grandes inventores de la historia. Llegó hasta el segundo grado de la escuela, segundo grado de la escuela. Ok. Con su equipo de trabajo se idearon una máquina para contar votos. En aquella época, un dispositivo para contar votos, y fueron al Senado con su idea para que los senadores no tuvieran que estar contando los votos individualmente, sino que la máquina automáticamente los registraba de una forma mucho más rápida. Entonces, en el Senado le dijeron: no nos interesa su invento. Recorrieron el país porque Estados Unidos es un país grande y por todos lados hay asambleas y gente que necesita contar votos en reuniones y cosas, y a nadie le interesó. Queremos seguir levantando la mano y que alguien por ahí cuente. Como por ahí todavía se hace. Entonces llegaron de vuelta a la oficina todos cabizbajos, tristes, porque no lograron vender ni una de las máquinas que habían inventado. Nadie le interesó. Y el único que estaba feliz era Edison. Los demás jefes, ¿por qué están contentos si no vendimos ni una y pasamos horas en esto y le dedicamos días a esto? Y dicen: no, pero hay una gran lección que aprendimos. Y ellos engañan. ¿Cuál es? No producir ningún invento que no tenga uso. Regla fundamental. De aquí en adelante ahora, todo lo que vamos a inventar tiene que tener un uso posible, práctico, y que la gente lo compre, sino para qué sirve el invento. Entonces ustedes no pueden inventar tampoco lo que se les ocurra. Tiene que tener uso, utilidad, servir. O sea, invente bien, como Edison. Vamos a inventarnos un diagrama que sea coherente con el equilibrio y también con que yo no me puedo exceder la capacidad de ningún lado. Entonces ese diagrama va a ser tal de que, bueno, yo sé que aquí en los extremos el momento máximo que puedo aplicar es m igual a eso en medio. Y que en cualquier otro lado
para que se forme nuestro mecanismo, mis 3 strikes en la vida, yo debo producir también un momento que aquí, para que se forme la articulación debe ser igual aquí. Ahí. También debo tener un momento igual a MP. Entonces, eso quiere decir que en este punto mi momento también debe ser MP, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahí tengo un diagrama de momento inventado, ese rosado que está ahí. Me lo inventé de tal forma que cumpla con el equilibrio, porque en estos puntos hay momentos, porque son apoyos de empotramiento, y también con que ahí la capacidad máxima no puede llegar a ser mayor que MP. Lo máximo que puedo tener es MP. Sumemos estas coordenadas, esto también es MP aquí, ¿verdad? Esto está aquí MP y MP por todos lados. Entonces en este punto, cuando usted suma, MP más MP es igual a el total. W cuadrado sobre 8. Por lo tanto, el momento plástico es W cuadrado sobre 4. ¿Ves? Sobre 16. Por consiguiente, la carga de falla sería 16 MP entre L cuadrado. ¿Dónde lo vio antes? Acá, ¿verdad? Son estos mismos resultados. ¿Ah? Ya se el método de equilibrio. Ya. Ya. Y fíjense que ahí automáticamente yo tengo mi diagrama de momento del análisis plástico. Vamos a hacerlo aquí. Mi diagrama de momento del análisis plástico tiene valores aquí MP, MP y MP. Mis 3 strikes, mis 3 articulaciones plásticas, cuyo valor es W cuadrado sobre 16. Y ocurre lo que acá, la suma de ese 1/16 positivo con el negativo produce el W cuadrado sobre 8. Este es mi diagrama de momento del análisis plástico. Y está sucediendo esta redistribución de momentos. Si nos pidieran, como parte del análisis, el diagrama de momento del análisis plástico, ¿qué sería el resultado? Esto lo usamos en el método, en el curso de estructuras metálicas, perdón, para diseñar vigas. Ok, entonces cubrimos el método de paso a paso, el método de equilibrio, y me queda faltando el método cinemático para la próxima vez que nos veamos. ¿Preguntas? En este caso aquí, el diagrama de momento del análisis elástico sería el de allá arriba. El análisis de momento, del análisis del análisis elástico es este que tienes aquí en blanco. W cuadrado sobre 12 y 24. Estos son los momentos de empotramiento y este es el momento positivo. Pero fíjate que del mismo resultado del análisis elástico yo puedo llegar al diagrama de momento del análisis plástico solamente corriendo este eje, aumentando los momentos positivos y en la misma proporción disminuyendo los momentos negativos.
como vamos a ver más adelante, vamos a ver lo útil que es esto a la hora de diseñar estructuras. Esto es muy útil a la hora de diseñar estructuras. Sobre todo a la hora de reforzar las vigas con acero de refuerzo. Aplicar la redistribución de momentos es fundamental y tenerlo claro en el diseño de estructuras de concreto. Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya la parte teórica la hemos cubierto. Lo que vamos a ver son aplicaciones de las tres metodologías. Bueno, me hace falta terminar este ejemplo con el método de trabajo virtual que hubiera podido caber en este pedacito también del tablero, porque son métodos muy directos que van específicamente al cálculo de la capacidad máxima, la capacidad volumen. Fíjense que aquí, con este método yo obtengo directamente la capacidad de fallo, la capacidad de carga de la estructura, sin importarnos el historial de cómo se produce. Es decir, que en el método de equilibrio nosotros estamos calculando directamente este valor final. Con este método yo no puedo saber cuál es la carga que produce la primera articulación plástica, por ejemplo. Yo voy a saber cuál es la carga que produce el mecanismo de fallo. Pero si me interesara más información, cuál es la carga que puedo aplicar, cuál es la máxima carga que puedo aplicar para que la viga todavía se mantenga elástica, que es este valor, con este método no lo puedo obtener. Tendría que aplicar el método de paso a paso. Con este método lo que encontramos es la capacidad máxima que se produce cuando se forma nuestro mecanismo de fallo. ¿Preguntas? El día miércoles no me voy a estar, tengo que viajar a los centros regionales, voy a estar fuera miércoles, jueves, viernes. Pero eso no significa que no hay clase. Este viene, vamos a registrar la asistencia. Stanley le va a poner una práctica, un taller preparatorio para la prueba del día sábado. ¿Ok? O sea que, clase normal, le conviene venir. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Ok, pues, entonces quedamos aquí por